Muchas veces llegamos a enseñanzas y prácticas como el yoga, o algunas formas de experiencia o enseñanza o tradición de lo que se llama espiritual, porque hemos recibido golpes bastante fuertes en la vida, o tal vez tenemos una sensibilidad muy grande a algunos impactos de la experiencia. Y muchas veces lo que buscamos es, o lo que sentimos que buscamos, es una especie de bálsamo que nos permita superar eso y muchas veces algo que nos conecta con otras personas, con otros seres en los cuales sentimos que también está la experiencia muy fuerte de sufrimiento. El tema con esto es que eh, si simplemente nos limitamos a mantenernos en una situación reactiva o de respuesta automática en relación a esto, es posible que funcionemos de un modo evitativo, buscando acercarnos a algo y alejarnos de algo. Y esta dinámica, nos puede, nos permite estar en un determinado estado, acercarnos a un estado, una condición, alejarnos de otra, pero esto es siempre relativo, siempre momentáneo, siempre eh, sujeto al cambio. Y esto es algo que nos da miedo, nos aterroriza, entonces buscamos perfeccionar este proceso, perfeccionar nuestra condición, que sea ideal, que sea permanente, que sea perfecta. Entonces, cuando nos dan una sugerencia experiencial, técnica, práctica de, por ejemplo, una práctica de meditación, lo que vamos a tratar de hacer es crear una cierta tensión para fortalecer una barrera ante lo que sentimos haber entendido qué es lo que tiene que desaparecer y qué es lo que tendría que mantenerse. Es como una especie de proceso de selección activa. Este proceso nunca tiene resultado. Por eso insisto en que las técnicas de lo que en algunas enseñanzas se llama purificación son muy peligrosas. Son muy peligrosas y el efecto de esto lo vemos en el devenir histórico de casi todas las tradiciones religiosas. Por ejemplo, voy a hablar en el marco de la que yo nací, el cristianismo. El cristianismo tomó esta doctrina de la purificación, la expiación, um, atonement, como le dicen en inglés también, la idea de que hay algo dañado, algo roto, en el cristianismo fue adoptando de un modo muy manipulativo, incluso políticamente y psicopolíticamente, fue transformándose ese discurso en algo que creó un síndrome psíquico que sigue operando muy fuerte en todo Occidente, en nosotros, ya sea en su modo directo o en su modo inverso, como reflejo invertido de esto, la idea, la sensación psicofísica de que algo malo, terrible está pasando, algo malo, terrible he hecho, y casi como si no hubiera salida de esto. Esto crea una situación inescapable de salida. Y esto fue creando una necesidad continua de estar en una condición sucia y de tener, y esto obviamente condice con la sensación de una especie de toxicidad psicosomática, esto se siente en el cuerpo,
y la idea fantasiosa de que si uno dice las palabras correctas, adora al Padre fantasioso en algún lugar del espacio o en algún lado, esto uno va a quedar perdonado de eso terrible que uno hizo, que no sabe qué es, y que te dicen es algo heredado desde el principio de los tiempos. Recuerdo, yo cuando era chico fui a una escuela católica, no fanáticamente católica, pero católica, y, y recuerdo escuchar estas historias y recuerdo escucharlas como si fueran un dibujo animado, una historia, y era como que sentía, incluso cuando se hablaba de Jesús, ¿no? La imagen histórica y la coherencia histórica, y había todas estas cosas que se decían que me resultaban completamente incoherentes. Todo este tono de la culpa y todo eso era algo ridículo a todas luces, pero es algo que uno no puede en ese momento poner en palabras muy claramente, ni es tan importante quizás ponerlo en palabras, pero no lo puede procesar. eh, pero era como esta sensación de hay algo muy potente en esta historia, pero está tergiversada, está modificada. Bueno, no importa, es un dato anecdótico. Pero es algo que ha pasado mucho en las tradiciones espirituales, que esta idea de la purificación se vuelve algo increíblemente complicado psicológicamente, psicosomáticamente, porque crea tensión y crea la fantasía de que hay un estado permanente que va a llegar en el que todo esto va a desaparecer. Pero lo importante de esto es que la idea es que es algo que yo, el sujeto, yo con la fuerza de voluntad, hago que pase. Esto es increíblemente problemático. Incluso, yo no sé históricamente, porque obviamente no he vivido en esa época, pero cómo fue el devenir histórico del budismo o el budismo tibetano, que es con lo que he tenido más contacto, pero se siente un montón los restos de esto. Como si hubiera un aspecto de todas estas cosas que tiene que ver con algo educativo, pero en un sentido con un cierto cariz de control, no necesariamente malicioso, pero eh, y algo que tiene que ver con esta sensación de limpiar algo y que tiene que quedar muy limpio. En la tradición tibetana esto se combinó de una manera muy extraña con la enseñanza esencial, directa, que en esa zona uno de los nombres que tiene es Dzogchen, que significa gran perfección o total completud, o esta palabra que inventé del griego que sería ólisis, que es el proceso del, del campo total expresado en singularidades. No agrega nada nuevo, pero tampoco gran perfección agrega nada nuevo. No está diciendo que todo tiene que ser perfecto o que perfecto es que todo está bien o algo por el estilo. Significa que el campo tiene completud, potencia, vitalidad y inteligencia intrínseca, que no depende de condiciones secundarias, porque todas las condiciones secundarias, todos los actos, todas las causas y todo lo que uno quiere imaginarse que puede ser de una u otra manera ocurre en el campo. Es muy difícil expresar esto porque siempre usamos analogías espaciales y lo espacial y lo temporal obviamente en nosotros tiene que ver con una experiencia atávica, histórica de esfuerzo, de distancia y de alcanzar algo. Empezar en un lugar es como un viaje, empezar en un lugar, recorrer algo a través de esfuerzo y llegar a un lugar. El problema es que lo que se llama este señalamiento, a veces se lo traduce así, lo que nos está señalando es que este complejo que tenemos de este viaje, de este recorrido, no es la realidad objetiva, no es que la realidad esté organizada de esa manera. Estamos
muy acostumbrados a percibir de ese modo, cultural, incluso biológicamente, y a crear nuestras estructuras de sentido y de motivación y emocionales en base a esto. En relación a procesos cotidianos, si tenemos que, por ejemplo, aprender cómo preparar pan, o cómo preparar una medicina, o qué proceso hacer para que determinada cosa pase, esto no tiene ningún problema, obviamente. Hay un aspecto técnico, hay un aspecto de tiempo, de atención, pero a lo que el señalamiento esencial nos está señalando, y el yoga, como lo quieras llamar, no es algo que depende en sí mismo de procesos. Dios, para usar un lenguaje más católico, no depende de lo que nosotros hagamos. Eso no quiere decir que es superior. Lo que pasa acá es que se meten todas estas etiquetas. En la tradición tibetana, budista tibetana, se les llama características. Características son cualidades que identificamos en las cosas y que hace que distingamos esto es superior, esto es inferior, que en lo relativo tienen funcionalidad relativa. También nos podemos, como sabe muy bien la psicología, quedar atascados con obsesiones de esto, pero intrínsecamente no hay ninguna de estas designaciones o preferencias que abarque el campo total. Quiero retomar de alguna manera lo que había planteado, y era esta sensación de el sufrimiento que experimentamos y el hecho de que cuando se nos señala una técnica, un método para abrirnos a notar algo que ya somos y que la realidad es como si notáramos la dimensionalidad, algo así como en aquellos dibujos 3D, ¿se acuerdan? Muy comunes en los años 90, habla de mi edad, en los que uno miraba un dibujo y se quedaba como buscando, abriendo el foco, y en un momento veía que era como si surgiera de este campo que parecía caótico de puntitos, aparecía una imagen en 3D. Es una analogía porque ahí hay un cierto esfuerzo. En este caso es al revés. Lo que descubrimos es que nuestro modo habitual de relacionarnos con la experiencia está basado en contracciones y tensiones que separan y cortan el campo de la experiencia y pretenden distinguir lo que supuestamente está separado objetivamente. No quiero que suene tan filosófico, perdón, se nota. Tengo en mi historial algo de interés filosófico. Quiere decir esto, es casi psicología pura, es cómo funciona la percepción. Diferencia perceptualmente situaciones, subcampos dentro del campo, y les asigna entidad. Pero esa entidad es ficticia. Voy a volver de nuevo al proceso inicial, a lo que planteé inicialmente. Estaba hablando de esta experiencia de dolor, de sufrimiento. Lo que suele pasar es que cuando se nos da una instrucción para una práctica, tratamos en esa práctica de generar estas barreras para mantener lejos aquello que ya conocemos como una fuente de afección, de distrés, de tensión, creyendo que podemos conquistar de esta manera voluntariosa, purificante, un estado puro, definitivo, en el que eso ya no va a estar. Esto es un problema. Necesitamos, muchas veces para comenzar estas investigaciones, necesitamos poder tener espacio para esta observación. Esto lo podemos intentar con situaciones de retiro, con situaciones en las que nos eyectamos del juego de tensiones habitual. Pero el malentendido con esto es que no nos eyectamos de este marco de tensiones habituales y definiciones habituales para quedarnos en un estado gaseoso. Es casi como una situación experimental, es como cuando queremos empezar a estudiar algo, quizá lo ponemos en condiciones de laboratorio, generamos condiciones propicias para observar un proceso. Pero en realidad
la práctica con nuestro propio flujo de experiencia y campo de experiencia, integra todas esas experiencias psicosomáticas de distrés, de inquietud, de preferencia. Y lo que generamos es una situación en la que no estamos reaccionando. Lo que cortamos un poco en un punto de este proceso es la reacción automática, que normalmente creemos que es espontánea, pero es básicamente automática, condicionada y incoherente con lo que el campo puede expresar en y a través de nosotros. Hay algo en cómo funcionan los seres vivos, cómo funcionamos los seres vivos, en los que ciertas estructuras biológicas y psicológicas pueden actuar como una especie de retén y generador de presión. No se trata de que esa presión sea mala, se trata no de escaparse de ella, no de alejarse de lo que percibimos como inquietante, sino de poder estar con ello, de poder estar en ello y descubrir cómo, si tomamos la analogía de un proyector, de una película, cómo esos personajes aparentemente maléficos, aparentemente dramáticos, o esos estados o esos climas, son formas de la luminosidad del campo de lo que somos. Estoy usando distintos tipos de analogías, no sé si es lo mejor, pero como son expresiones, manifestaciones de la misma dinámica lumínica. Esto puede sonar muy abstracto. Básicamente todo el entrenamiento de prácticas y de enseñanzas en una tradición de señalamiento o de conocimiento esencial o de yoga o contemplativa, básicamente son formas de facilitar que nos sumerjamos experiencialmente en esto. Por supuesto, esto necesita como precondición que haya una grieta en la percepción de la persona sobre su propia naturaleza y sobre la naturaleza de la realidad. Si una persona, si un ser humano cree completamente, está completamente convencido en el fondo, en esencia, en el fundamento de que lo que ella misma o su cultura percibe como real o como realidad, no se va a plantear estas cosas. El peligro es que una persona que comienza un proceso de investigación en base a experiencias de sufrimiento no llegue o no quiera abrirse a este estado no referencial, un poco inquietante, en el que un montón de conceptos de su cultura o de su familia o de uno mismo dejan de tener la solidez que aparentemente tienen. Algunas personas tienen crisis muy dramáticas, personales, psicofísicas, en las que esto uno puede decir que los inunda y termina en casos como lo que la psiquiatría actual conoce como psicosis. Y muchas personas tienen un miedo muy grande a sumergirse, a abrirse a este proceso por cierto miedo a volverse locos. Es un clásico, esto es una especie de cliché. Pero esto puede hacer que uno se quede tímidamente en un borde, sintiendo que es una persona muy espiritual y con un montón de muletas egoicas, y confundiendo sus creencias, sus opiniones, sus preferencias políticas, sus preferencias artísticas por una iniciación espiritual, una apertura espiritual. No quiero abrirme demasiado, lo que quiero volver es que muchas veces llegamos a estos caminos por heridas, por una experiencia de incoherencia dolorosa en nosotros,
y intuimos que hay algo en esto que puede ayudarnos. Eso es excelente porque es un motor de investigación buenísimo. Y si tenés la fortuna de conectar con un mentor o mentora de Dharma o de esta investigación de la naturaleza de lo que somos con una buena capacidad, esta persona puede acompañarte y que esa inquietud, de esa incoherencia fundamental sea el combustible de eso. Pero no para apagarlo, no para apagar ese fuego. Este es uno de los peligros, que confundamos las prácticas como cosas para tapar el dolor. Te pasa muy claramente cuando te sentás a hacer una práctica de meditación, te quedás 10, 15 minutos y empiezan a surgir todo tipo de inquietudes y tironeos y cosas, pero una sensación también de, si te bancás a veces ese tironeo del pensamiento que te lleva para un lado, para el otro, que me tengo que levantar, si asignás media hora de tu día o de tu tarde o de tu mañana para investigar esto, pero a los 10 minutos ya te estás volviendo loco y te la bancás, hay algo de bancarse al principio, empezás a encontrarte con una especie de angustia de fondo muy inquietante y que casi tiene que ver con algo bastante radical. Ese malestar de fondo es algo que todo practicante que se considera practicante espiritual necesita notar y confrontar, pero no confrontar para hacerle lucha, confrontar y, mejor dicho, integrar. Porque lo que ocurre es que generalmente vivimos nuestra vida sintiendo que esa inquietud, esa especie de molestia tóxica, es algo que tenemos que sacar de nosotros. Como cuando ahora la gente pseudo espiritual dice, tengo que sacar lo malo de mí, lo que no es malo. Como una cosa muy exorcística, y no es como esta cosa de tengo que sacar estas porquerías, estos monstruos, estos demonios de mí. El camino espiritual no es así, no es así. Si hay algún tipo de purificación es como un entrenamiento de ligereza, no de creer literalmente que yo estoy acá y que los malos están acá y que tengo que alejarme. Ese es el punto crucial. Mientras un practicante mantenga la idea obsesiva, delirante, de que es algo absolutamente real que está acá, que tiene que llegar acá, que acá está la perfección, la plenitud, el estado de miércoles que supuestamente es perfecto, y en el medio está mi familia, mis enemigos, esto, el presidente, el partido político, la humanidad involutiva y todas esas estupideces, vamos a encontrar infinidad de repeticiones del proceso de fricción. Es aburridísimo en un momento. Puede pasar que uno le guste calentarse psicofísicamente con estos dramitas y con estas cosas. Está muy bien, pero también está bueno saber que a uno le gusta calentarse con eso. Es como la persona que sexualmente le gusta, no sé, estos juegos del BDSM y todas estas cosas. Está perfecto, pero sabe que le gusta eso. No va a estar enojada con el mundo porque el mundo no hace eso. Le gusta, se junta con otro y juegan un rato y eh, mientras sea algo en plan juego, está fantástico. Nosotros solemos tener lo mismo y aplicar esta lógica incluso a los caminos espirituales. Y, y después queremos purificar y queremos hacer más cosas para, si hago más de esto, voy a estar más puro, voy a estar perfecto. El nivel de tensión psicofísica que se genera en eso es impresionante. Entonces, esas prácticas sirven acompañadas de alguien que nos indica que es fundamental la cualidad de apertura espaciosa cuando las hacemos y que son, como dicen los pediatras, respecto a los niños, con el juego es un como si. Entramos en ese estado en el que es como si hubiera este juego de purificación, como si hubiera una luz que purifica todo. Está perfecto, pero si entramos en este plan tenso y en esta idea de que la meditación va a quitar de mí todos estos demonios inquietantes y que si yo no estoy eliminando esas cosas de mi cabeza, estoy siendo un mal practicante, pero no lo voy a decir porque qué van a pensar de mí, porque toda la gente es tan
es tan buena practicante y todos están sonriendo y están bien y todas esas sartas estupideces que ocurren a veces en los grupos. Esto es ahí donde se queda en un bucle. Entonces, la invitación es esa, es notar que esto es algo más que tiene que ver con, por decirlo así, el ser natural. Es una palabra un poco saturada, ¿no? Pero... Y no tiene que ver con crear más tensiones en ese campo, de ninguna manera. No importa qué persona con cuántas togas de colores o sombreritos en la cabeza o cosas, y te lo digo no como algo lejano, lo conozco íntimamente a esa situación. No tiene nada que ver con cuántos colores o cuántos sombreros o cuántas medallas tenés. Hay muchas personas que tienen un montón de sombreritos y cosas y dicen estupideces que no condicen con la lógica, con la coherencia vital, sobre todo que necesita esta época. Y hay prácticas que en su origen fueron expresadas de una manera orgánica, pero que incluso al ser traducidas, y te lo digo con conocimiento de causa, por ejemplo en la traducción del tibetano al inglés y al español, el modo en el que se usan ciertas palabras que están usadas originalmente para señalar sutilmente esta no fijación de la intencionalidad son traducidas por personas que no tienen esta experiencia, este conocimiento integrado, y lo traducen a un formato militar, a un formato religioso. Entonces, por supuesto, interesate en esto, investiga, participa, pero nunca de modo tenso, tóxicamente tenso. Esto es lo mejor que puedo compartir en relación a esto.